Bienvenidos a la primera sesión del curso de Química General de la Universidad Autónoma Metropolitana. En la sesión de hoy vamos a abordar conceptos muy generales sobre los contenidos de las principales ideas, las principales nociones que debemos considerar en el marco teórico de la química. ¿Sí? Bien. ¿Cómo nos podemos referir al concepto que es la química? Fíjense, la química es la disciplina que estudia los fenómenos de interacción de la materia-energía y lo señala como materia-energía porque si profundizamos un poco en la naturaleza de la materia hay un punto de unión entre la física y la química, ¿sí? A este punto, digamos, de frontera entre física y química es, digamos, el símil que se está utilizando aquí para referirse a esta noción, materia-energía, ¿de acuerdo? Y luego sigue, estudia la interacción, así como los cambios que se originan en la estructura interna de la materia acompañados de cambios en la energía. Es decir, en esta definición liga el concepto materia-energía al cambio en la materia-energía y particularmente lo refiere a la estructura, ¿de acuerdo? A la estructura. La estructura vamos a entenderle como aquel término que se refiere a la organización, a la disposición, distribución y fenómenos de interacción de las unidades de materia con otras unidades de materia o con unas unidades de materia-energía, ¿de acuerdo? Es una definición que a mi juicio se ajusta bastante bien porque establece un criterio muy general sobre todos los elementos, todas las nociones, todos los rubros que vamos a tocar en el curso de química, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí hace una pequeña explicación en este sentido y desde mi punto de vista es pertinente analizarla. Fíjense, dice, además realiza estudios cualitativos y determina qué componentes están presentes en una sustancia, pero también efectúa análisis cuantitativos. Bien, utilizar el término cuantitativo asociado al análisis cualitativo de los cambios en la materia-energía y sus fenómenos de interacción debe entenderse como que la química involucra la disciplina matemática para describir este concepto que estamos ahora analizando, ¿de acuerdo? Los cambios cualitativos y cuantitativos, ¿sí?, son una expresión del estudio de la química que veremos particularmente en la resolución de problemas, ¿sí? Desde el punto de vista de la impartición del contenido de este curso, siempre voy a intentar primero aproximar teóricamente el concepto que pretendo analizar y una vez se haya analizado desde el punto de vista teórico-conceptual vamos a realizar una serie de problemas para que transitemos desde esta idea de noción a la idea matemática, al lenguaje matemático, a la explicación de este concepto en los sistemas físicos, ¿de acuerdo? Entonces esto desde mi punto de vista es muy importante. Fíjense, dice realizar estudios cualitativos y cuantitativos, es decir, cuantifica y para ello requiere mediciones precisas de la materia y la energía, ¿de acuerdo? Les insisto que utiliza mucho el término materia-energía porque está este punto de frontera en el cual se deben mezclar nociones de química con nociones de física para finalmente poder dilucidar, poder entender, poder aproximarse a qué es exactamente, cómo puede interpretarse la noción que se explica, ¿sí?, en los sistemas físico-químicos, ¿de acuerdo? Siempre deben considerar la parte teórica y la parte matemática y deben ir de la mano. Creo que es importante que en el curso de química siempre contemplen que toda la parte referida a la teoría química va a ser entendida mejor cuando se lleve a la práctica y se utilicen las matemáticas, ¿de acuerdo?
acuerdo? Las matemáticas, lógicamente, la formulación química, el planteamiento de problemas, la contextualización y el entendimiento de los resultados a partir de un planteamiento desde el punto de vista químico, ¿de acuerdo? Creo que esto es importante que lo consideremos, quizá les puede parecer a veces el lenguaje un poco complicado, pero creo que es necesario que empecemos a utilizar este tipo de terminología para aproximarnos a la química, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, ¿qué más podemos decir? Bueno, muy sencilla, dice, la química nos ayuda a conocer, interpretar y transformar nuestro ambiente, ¿sí? Conocer, interpretar y transformar nuestro ambiente, fíjense. Quizás desde un punto de vista más epistemológico, la química es una ciencia muy profunda, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido muy profunda? Porque el ámbito de análisis de la química se circunscribe al ambiente macromolecular, al ambiente molecular, al ambiente atómico, ¿sí? Y si vamos un poquito más abajo, ya vamos a lo que roza la física con la química, que es la física cuántica, ¿de acuerdo? La física de las partículas. Entonces, los efectos de la química, como es una ciencia que se dedica a analizar elementos muy fundamentales de los sistemas físicos, tiene efecto sobre todos los restos de disciplinas, ¿sí? Si imagináramos una manzana partida a la mitad, ¿sí? En el corazón de la manzana estarían las matemáticas, que es lo más transversal, lo que afecta a todas las ciencias. Después tendríamos la física, ¿sí? Que envolvería a las matemáticas, y después a la química, ¿de acuerdo? Después tendríamos a la biología. Los sistemas matemáticos tienen que ver con la explicación de todo. Los sistemas físicos, luego, requieren de las matemáticas. Los sistemas químicos requieren de la física y de las matemáticas. Los sistemas biológicos requieren de la química, de la física y de las matemáticas. Luego, por encima de los sistemas biológicos, pues hay otras ciencias, ¿sí? Que, bueno, pueden tener otras implicaciones, pero siempre hay que considerar que la química, ¿sí? Debe ser siempre contemplada para poder entender fenómenos macroscópicos. De ahí el concepto de conocer, ¿de acuerdo? Conocer, interpretar, porque a partir del análisis de los componentes más fundamentales del sistema podemos inferir o derivar cuáles son los efectos, digamos, macroscópicos. Un efecto químico tiene un efecto biológico. ¿Me explico? De la parte química, que es más fundamental, se salta al sistema biológico, que es un poco más grande, ¿sí? Engloba más cosas, pero hay que entender el efecto. La química tiene un efecto en la biología tiene un efecto en la psicología tiene un efecto en la sociología, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, entonces, esto es importante. ¿De qué dos grandes categorías de procesos o mecanismos se vale la química para hacer esto? Conocer, interpretar y transformar nuestro ambiente. En el análisis químico y la síntesis química, ¿de acuerdo? Tienen que entender que quizá la industria química tiene un efecto muy muy importante en el desarrollo tecnológico y por consiguiente en la vida humana, ¿sí? De ahí que, digamos, hace un enfoque antropocéntrico de qué significa la química desde el punto de vista de la dinámica de la vida de las personas. Fíjense, una explicación adicional. Dice que el análisis químico permite conocer la estructura interna de la materia para posteriormente transformarla, investigar los componentes y materiales que la forman y los separa para su estudio, ¿de acuerdo? Identificar y caracterizar la materia posibilita el desarrollo tecnológico, ¿sí? Bien. En la siguiente lámina lo que tenemos es una serie de marcos teóricos que emanan, ¿sí? A partir del estudio de la química, y creo que vale la pena por lo menos nombrarlos para que posteriormente los tengamos en cuenta para poder ligar una cosa con otra. Fíjense, la química tiene una gran categoría de contenidos que se denomina la química inorgánica, que básicamente hace referencia a todos estos procesos de interacción, análisis del cambio que se produce en la materia-energía, pero referida a todos los elementos de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Todos los elementos de la tabla periódica. Y se hace la distinción entre química inorgánica, cuando nos referimos a todos los elementos de la tabla periódica,
cuando lo comparamos con la química orgánica, que se circunscribe fundamentalmente a aquella química relacionada con el carbono, ¿sí? Con el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, creo, ¿no? El nitrógeno, perdón, ¿sí? La química orgánica, que es de especial relevancia porque tiene que ver con la dinámica de funcionamiento de los sistemas biológicos, ¿sí? Entonces, estas dos grandes categorías, química inorgánica y química orgánica. También podemos referirnos a la química analítica. Fíjense, aquí hace una particular distinción. Dice, es el reconocimiento y cuantificación de los componentes de la materia. Reconocimiento y cuantificación. Por eso se denomina analítica, ¿de acuerdo? Porque tiene como finalidad profundizar en estas dos variables, ¿sí? Reconocimiento y cuantificación. Por lo tanto, las variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? ¿Qué más? Tiene que ver, lógicamente, con la física, ¿de acuerdo? Cuando profundizamos a nivel atómico, la física y la química confluyen en estos contenidos de frontera que les estaba comentando anteriormente. Y por consiguiente hay que tener en cuenta los fenómenos físicos para poder entender cómo es la química a ese nivel, ¿sí? Aunque luego lo vamos a ver en algún ejemplo en particular. Aquí lo que podemos decir es que las propiedades de las sustancias, su velocidad de reacción, sus enlaces, la termodinámica, son conceptos y elementos que hay que considerar para posteriormente entender cómo es la química desde ese punto de vista, ¿sí? Y finalmente podemos hablar de la bioquímica, ¿sí? Aquí podemos hacer una pequeña distinción entre orgánica y bioquímica. No toda la química orgánica, ¿sí?, podemos entenderla como bioquímica porque la bioquímica, digamos, es un área de la química que se ciñe al funcionamiento de la química al interior de los organismos vivos, ¿de acuerdo? Al interior de los organismos vivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la química orgánica comparte mucho con la bioquímica, pero se puede dar en el exterior de los organismos, ¿de acuerdo? Entonces, es química orgánica, pero no dentro de los organismos vivos. Por eso se hace esta pequeña distinción, ¿sí? Bien. Fíjense, vamos a particularizar en este concepto, que es materia, energía y cambio. Otro concepto fundamental. Fíjense. Dice, de forma general se identifica a la materia como todo aquello que tiene masa y energía. Acuérdense que, en realidad, estos conceptos se ligan por la relatividad general de Einstein, ¿sí? Que liga la energía y la materia asociada a la constante c, que es la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Desde el punto de vista de las magnitudes, ¿sí?, la masa y la energía pueden confluir en la misma expresión matemática y toda unidad de masa contiene energía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más se dice? Que ocupa un lugar en el espacio. Esto es importante porque hay, por ejemplo, conceptos de energía como la luz, ¿sí?, donde en realidad la luz es una onda electromagnética, ¿sí? Está el efecto fotoeléctrico, donde efectivamente se puede entender a la luz como una dualidad de onda-partícula, ¿sí? Pero la luz como tal no tiene masa, ¿sí? Entonces es una particularidad que creo que es pertinente hacerla. Entonces, tiene masa, tiene energía y ocupa un lugar en el espacio. Tiene una realidad física, no es solamente una realidad energética como una radiación, ¿sí? Dice que posee inercia, es decir, tiene momento lineal y es susceptible a cambio, pero no puede ser destruida, ¿sí? Es decir, está sometida al principio de conservación, por el cual la energía no puede ser creada ni puede ser destruida, puede ser disipada, pero la disipación no conlleva la destrucción, y creo que es una distinción de término que es importante hacerla. Fíjense, desde el punto de vista de qué elementos podemos ascribir a la materia, podemos hablar de propiedades generales que tiene la materia. En ese sentido, son aquellas que se presentan en todo tipo de materia. ¿Cuáles son aquellas a las que nos podemos referir? Pues tiene volumen, tiene peso, tiene masa, tiene porosidad, tiene inercia y tiene impenetrabilidad. Fíjense. Bueno, aquí nada más les hago la distinción, ¿sí? El volumen, acuérdense que siempre
aquella magnitud, ¿sí?, que tiende a relacionar con la distribución en el espacio de una determinada variable, ¿sí? Pero hago la distinción entre peso y masa. El peso, acuérdense que es la fuerza que experimenta un cuerpo, ¿sí?, y que tiene que ver con la masa por la constante, en este caso de gravitación. Es diferente que la masa, ¿sí? La masa solo son gramos, ¿de acuerdo? Bueno, la porosidad, inercia y impenetrabilidad son algunos elementos que me referiré más adelante. Desde el punto de vista de las propiedades específicas, las generales están adscritas a todo tipo de materia. ¿Para qué sirven las específicas? Son propiedades que sirven para identificar y diferenciar una sustancia de otra. Y en este sentido podemos hacer una distinción entre propiedades específicas físicas y químicas. Desde el punto de vista de las físicas hablamos de punto de fusión, de punto de ebullición, color, dureza, maleabilidad y ductibilidad, que me referiré más adelante. Todas estas propiedades tienen una serie de unidades, ¿sí? Podemos cuantificar en base a unidades toda esta serie de propiedades específicas. Y las diferencias cuantitativas entre este tipo de valores nos permite distinguir unas sustancias de otras, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de las propiedades específicas químicas, podemos hablar del poder oxidante, del poder reductor, de la acidez, de la combustibilidad, de la comburencia y de la electronegatividad. Les insisto que todos estos conceptos prefiero ahora no pormenorizar en ellos porque quizá entraríamos en detalles que no me parecen convenientes, porque no tenemos muchos de los conceptos para poder explicar cada una de estas propiedades y siento que podría eso llevar algún tipo de confusión, ¿sí? Simplemente quiero nombrarlas y hacer la distinción entre física y química e insistir en que la distinción de las sustancias se realiza en base a las cifras cuantitativas en unidades que podemos adscribir a cada una de estas funciones, tanto físicas como químicas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con otra idea interesante, que es el concepto de molécula. Todo el tiempo vamos a estar hablando de átomos, de moléculas, de moles, y entonces vamos a distinguir este concepto. Fíjense, ¿qué es una molécula? Dice, es la parte más pequeña en la que puede ser dividida una sustancia sin que se forme una nueva sustancia. ¿De acuerdo? Una molécula siempre deben entenderla como algo que es de una complejidad de un orden superior al atómico, ¿sí? Entonces, las moléculas se pueden, digamos, dividir hasta un punto, ¿sí? Cuando hay una división por debajo de un umbral que resulta en la generación de otra cosa, entonces ya no estamos hablando de moléculas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, dividimos la molécula de agua en electrones, oxígeno y protones, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando de moléculas, ¿sí? Bueno, el concepto de molécula que es interesante lo tengan presente. Bien, vamos a pasar a un estado, a un concepto adicional, que son los estados de la materia. Bien, si antes veíamos el concepto de materia, debemos considerar los estados en los que podemos encontrar la materia a fin de que podamos entender el concepto fundamental al que se refería la química, que es el proceso de interacción y cambio, ¿sí? Tanto el proceso de interacción como el proceso de cambio es una función, un mecanismo o un proceso que depende del estado de la materia, ¿sí? Aquí les pongo 3 estados de la materia, pero existe el cuarto estado alotrópico, que es el plasma, aunque no voy a profundizar en él. Fíjense, tenemos 3 estados de la materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿de acuerdo? Y que se distinguen entre sí por la distribución o disposición de las moléculas o los átomos unos con respecto a otros en la matriz del elemento o del compuesto que estamos hablando, ¿sí? Luego haremos distinción entre elemento y compuesto. Fíjense, desde el punto de vista de las características que definen al estado sólido, dice que tienen forma y volumen constante, ¿de acuerdo? Un cuerpo sólido tiene forma y volumen constante. ¿Qué más podemos decir? Se caracteriza por rigidez y por la regularidad de sus estructuras, ¿sí? Como podemos ver en el ejemplo de la lámina, tenemos una disposición razonablemente regular, ¿sí?, de cómo son
la disposición de unas moléculas, de unos átomos con respecto a otros. ¿Qué podemos decir también? No se pueden comprimir, ¿sí? Si sometemos a presión un sólido, el resultado común es que se puede fracturar, pero no comprimir, ¿sí? La comprensión, ¿sí? Este efecto de poder disminuir el volumen, ¿sí?, de este tipo de objetos es algo que nos referiremos cuando abordemos otro tipo de estado, que es el gaseoso, ¿sí? ¿Qué podemos también decir? Que se dilatan y se contraen. La temperatura, ¿sí?, tiene un efecto, ¿sí?, tiene un efecto sobre el cambio de volumen, ¿de acuerdo? Cuando se calientan, incrementa el volumen; cuando se disminuye la temperatura, se disminuye el volumen, ¿de acuerdo? Luego vemos el estado líquido. En este caso podemos decir que no tiene una forma fija, sino que se adapta a un recipiente donde podemos analizarlo desde el punto de vista de las características con respecto al cambio de temperatura. También se contraen y se dilatan, ¿sí? También sufren estos cambios de volumen. Y desde el punto de vista del último de los estados, el gaseoso, así podemos decir que tampoco tiene una forma definida. El estado gaseoso sí es una forma, un estado de la materia en el cual sí podemos comprimirlo. ¿Qué es comprimir? Disminuir la distancia que hay entre una molécula y otra en un volumen dado, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una reducción de esta distancia, decimos que se puede comprimir, ¿sí? Esto es interesante. También decimos que se dilatan y se contraen. El volumen de los fluidos gaseosos también incrementa o disminuye en función de la temperatura, ¿sí? Y finalmente, la parte derecha de la diapositiva, lo que vemos es un diagrama que representa los procesos de tránsito de un estado a otro de la materia y cuáles son el nombre de aquellos mecanismos que posibilitan ese tránsito, ¿sí? Por ejemplo, para pasar del estado sólido al estado líquido, pues se denomina fusión, mientras que del estado líquido al estado sólido se le denomina solidificación, ¿sí? Para pasar del estado líquido al estado gaseoso, pues hay vaporización, mientras que del estado gaseoso al estado líquido tenemos condensación. Finalmente, para pasar del estado gaseoso al estado sólido, tenemos una sublimación inversa, y para pasar del estado sólido al estado gaseoso tenemos una sublimación, ¿sí? Son conceptos interesantes porque eso vamos a tener que considerarlo, ¿sí?, para posteriormente explicar la química de los compuestos en esos procesos de tránsito de cambio de estado, ¿sí? Bien. Finalmente, vamos a analizar en esta sesión las diferencias entre mezclas y compuestos, ¿sí? Hablaremos de mezcla cuando nos refiramos a aquellos conjuntos de compuestos y elementos que están unidos por uniones físicas, ¿sí? Sus componentes se conservan y sus propiedades son individuales. ¿Qué más podemos decir? Su composición es variable, puede ser heterogénea, aunque aquí tenemos cierta confusión, porque se parece mucho a lo de un compuesto, ¿sí? ¿Qué podemos decir también? Que se pueden separar sus componentes por métodos físicos o mecánicos, ¿sí? Una mezcla. Ahora, ¿qué podemos decir de un compuesto? Son uniones químicas, no físicas, sino químicas. Ya hablaremos de estos conceptos. Una unión química y una unión física tiene diferencias sustanciales. ¿Qué más? Sus componentes pierden sus propiedades individuales y adquieren unas nuevas. El enlace químico genera nuevas propiedades, ¿sí? No tenemos aquí como la mezcla que sus componentes se conservan estas propiedades porque no hay enlace químico. Ya veremos lo que es el enlace químico. ¿Qué más? Tienen composición definida y constante y poseen una fórmula química. En este caso, bueno, la composición es variable en el sentido de que las unidades que estamos midiendo aquí y aquí son diferentes, ¿sí? Y aunque se pueden separar, simplemente les agrega que no se puede separar fácilmente. Hay unas técnicas particulares para poder llevar a cabo esta separación, ¿sí? Bien. En el siguiente vídeo analizaremos algunas de las técnicas, ¿sí?, para poder separar este tipo de sustancias, ¿sí? Me referiré particularmente a varios elementos, ¿sí?, y a varios ejemplos.